Los ojos absorben luces o interpretan sombras. Un tipo que escucha historias busca el sentido de una experiencia. Una historia es el mecanismo inverso del olvido, y el olvido es el vacío. El periodismo es un oficio que puede ser angustiante, pero ilumina lo que estaba oscuro. A veces creo que estamos perdidos en una secuencia de viñetas, como si nos hubiéramos desencontrado en una esquina o en alguna calle de una ciudad inventada por otra mente. A lo mejor por eso busco palabras en los libros y en conversaciones con los demás, como si faltaran los textos en los globos de esta historieta en la que de pronto somos los personajes. Creo que un dibujante podría ser un guía para esta existencia. Franco Vega mira las formas del mundo por la ventana de sus dibujos. Esa capacidad de reducir las cosas en una serie de líneas, sombras y vacíos podría explicar hacia dónde va este guión, si es que va hacia alguna parte. ¿Eso es un teléfono? Sí, es el... No frena. Hola. No, No me jodas, creo que era... Movistar. Telefónica. Teléfono. Encima una grabación, dijéramos, bueno, por lo menos hay alguien... Sí, ¿Cuándo empezaste a dibujar, Franco? ¿Te acordás? Cuando empiezan todos los chicos, o sea, de muy chiquito, que generalmente, viste, empezás a dibujar y te llega hasta cierto punto, llega un momento en que la mayoría de la gente lo deja. Me pasa que da la casualidad que mi viejo también dibujaba en esa época y estaba mucho tiempo con eso, era un tipo muy meticuloso, muy de tener sus cositas ordenadas y yo lo veía y para mí era algo que me llamaba muchísimo la atención. Era como un ritual que hacía tu papá. Sí, era muy organizado. Era un tipo que si se ponía a dibujar se iba a poner a dibujar. ¿Y vos te acordás cuál habrá sido tu primer dibujo? ¿O es imposible acordarse de eso? No, del primero no. Era jardín de infantes en esa época, probablemente alguna cuestión de una fecha patria. Me acuerdo haber llenado una hoja con un montón de granaderitos chiquititos, unitarios federales, ¿viste? Una cosa así, pero... No me acuerdo más que eso. Después ya de un poquito más grande, siempre, sí, también debo haber estado en jardín de infantes. Me gustaba mucho Spider-Man, así que en ese momento fui por los superhéroes, después no los agarré nunca más. Me tomó por otro lado, digamos, empecé a leer mucho lo que era la historieta nacional. También tuvo que ver mi viejo con eso. Él es del 45, así que él leyó El Eternauta cuando salió y lo que a él le impresionó del Eternauta fue el personaje del fundidor, Alberto Franco. Y dijo, bueno, apenas lo leyó, dijo, el día que tenga un hijo le voy a poner Franco. Me puso ese nombre cuando yo aprendí a leer a los 5 años, me regaló el tomo completo del Eternauta, me lo leí y ahí empecé a meterme con la historieta nacional, con la historieta europea y como que el tema de los superhéroes no me volvió a tocar de cerca, entonces lo dejé de lado, bueno, no tenía mucho que ver conmigo. Después encontré otras cosas que me fueron llevando, cosas que me impactaron más que el Eternauta y siempre en lo nacional. Para mí el referente que siguió fue Brescia padre, el viejo. Me gustan mucho las cosas raras, me gusta lo que tenga un toquecito sobrenatural, una cosa. Me gusta mucho el terror. Dibujando sin tener idea, haciendo desastres, mamarrachos, toda la infancia y toda la primaria. Hasta que terminé, ahí entré en la Escuela Superior de Bellas Artes, acá, donde hice el secundario,
Que en realidad lo que más rescato de la enseñanza artística del secundario fue la obligación constante de practicar en base a pautas. En el momento lo detestaba, pasarme un año entero dibujando el mismo jarrón, la misma cabeza de yeso. Después me di cuenta que había ventajas en eso. Y después fue trabajo, porque en realidad una formación académica o de estar en contacto con un profesional que me explique, que me enseñe, que me corrija, tengo muy poca. Pero no por porfiado, siempre es mejor tener un profesor, siempre es mejor tener a alguien que te enseñe. En mi caso no di con alguien a quien dijera, bueno, a este tipo lo voy a seguir, este tipo me va a explicar, este tipo me va a desburrar. No, me tocó hacerlo solo. Muchas veces la pifié, pues un montón de cosas las hice y las hago mal por eso, pero bueno, no es por una cuestión de soberbia, no me quedó otra. Personajes, puntos de vista, recortes y un manejo astuto del tiempo y el espacio. ¿Qué hace falta para contar bien una historia? Yo había leído que las historietas eran una creación visual y también que eran un mapa del tiempo. Un tiempo distinto, capaz de condensar este tiempo y los otros, el tiempo en que leo y el tiempo en que ahora alguien me escucha. Esta es una hoja Canson común que la tengo desde... Fue la primera compra de materiales que hice cuando entré a estudiar en Bellas Artes. Así que si la comparas con un papel blanco te vas a dar cuenta que es amarillísima, en tinta directa, así como esto. Si te equivocas se corrigen con témpera blanca. Claro. Lo que pasa es que esto no es blanco. Ya no podés. Entonces, claro, si yo lo corrijo con témpera blanca va a quedar como una patada en los dientes. Así que estoy obligado a no equivocarme, que es lo que me gusta también de trabajar a mano. Laburar en digital está buenísimo, pero te quita esa adrenalina de estar sin red, ¿viste? De no tener el control Z y nadie se dio cuenta de lo que pasó. ¿Y tenés ese conflicto entre el papel y la pantalla? No, para mí es 1000 veces mejor el papel. A mí me gusta tocar las cosas, me gusta tenerlas, me gusta saber que lo que yo tengo es en la calidad que tengo y no en la calidad que lo escaneó fulano. Y los lectores de historietas se formaron en una época en la que la historieta era papel. El fanático de la historieta quiere tener la historieta en la mano. Incluso muchos para lo que utilizan internet no es para leer, sino para decidirse antes de comprar. Pues si vos pagas 300 pesos por un libro y el libro no te gusta, decís antes no pasaba nada porque lo pagaba 15 pesos y bueno, no me gustó, ya está, pero 300 pesos es diferente. Entonces usan internet para encontrar a la gente que confían en su gusto, a ver qué es lo que han dicho sobre tal libro y qué sé yo, y decidirse a comprarlo. También el hecho de contribuir al mercado, cuando vos decís, bueno, hay una buena relación de calidad-precio, entonces lo voy a pagar porque lo quiero tener y porque el tipo que lo hizo se merece la plata que estoy pagando. En los lectores de verdad siempre termina el libro en la biblioteca. Leo de todo. Yo empecé a leer libros para adultos de muy chico, porque yo aprendí a leer de muy chico. Aprendí a leer eso de los 4 o 5 años. Mi mamá leía mucho. Y la forma que yo tenía de comunicarme con ella era a través de los libros. Nunca me prohibieron ver nada, nunca me prohibieron leer nada. Debo haber ido 200.000 veces con preguntas incomodísimas y me las contestaban igual. Y yo seguía leyendo, seguía leyendo. Pero en mi casa no había una biblioteca con los libros, con lomo de cuero, lustrada la biblioteca, no, nada que ver. Había un desbole terrible donde se mezclaba todo. O sea, podía haber una tragedia griega, había libros que no ha leído nadie, de Monteiro Lobato, que eran libros para niños de otra época, libros de 500 páginas. Las lecturas vienen a ser como
paredes en el camino que vos estás haciendo. Entonces a vos te sirve lo que has leído para no chocarte. Si vos no lees, si vos no te informás, si vos no exploras, un día querés salir a contar Caperucita porque se te ocurrió y no te diste cuenta que ya la habían contado, viejo, pero vos no te enteraste porque estabas ocupado en cosas más importantes. El dibujante que no lee es muy difícil que sea un buen dibujante. ¿Viste un cuadro de una secuencia completa o es solo el cuadro? No, esto es un dibujo suelto nada más que probablemente vaya de un montón de regalos de cumpleaños atrasados que tengo con un amigo. Según como que si queda bien sí, si queda mal no, y si queda mucho mejor de lo que yo esperaba ni hablar. Generalmente así es cuando salen los mejores trabajos. Cuando te pones con toda la responsabilidad, con las mejores ganas de hacer todo bien, es cuando pegas el codazo, te cae el tintero arriba y te tienen que agarrar entre cuatro porque no te tiras bajo un bondi. Todos hicimos dibujos alguna vez, pero ciertos hábitos nos abandonan sin previo aviso. Hay un momento extraordinario que convierte a las personas en dibujantes. Sucede cuando extraen para siempre la esencia de alguna cosa, la trasladan a un plano que antes estaba vacío y le dan un sentido distinto. Cuando creas y dibujas, es como si saliera un mundo de tu mente. ¿Hay alguna sensación así? No, creo que la sensación principal es aislarte. Te desaparece lo que tenés alrededor y te enfocás en eso con todos los sentidos, digamos. Van surgiendo cosas, tenés que estar muy atento. Y lo que tiene el dibujo, la plástica, la gráfica en general, es que no sé si hay otra actividad en la que tengas que tomar tantas decisiones por segundo. Entonces tenés que estar muy metido en eso. El talento es una partecita muy chiquita. El talento es lo que te alcanza para arrancar. Después el resto es trabajo, la constancia que vendría a ser la vocación por el trabajo. Si llegás a ser bueno, excelente, potable, es una cuestión de autocrítica. ¿Vos sos autocrítico? Soy una enfermo. Y eso me ha jugado en contra un montón de veces porque hay proyectos que los he avanzado y he llegado hasta cierto punto que digo, no me gusta y no hay caso, no me gusta. Y no lo sigo. Cuando algo me gusta y alguien me dice, no, mira, esto me parece que está flojo, también soy igual determinante por ese lado. Le digo, no, mira, a mí me gusta porque conseguí lo que quería conseguir y estoy conforme, no me vas a bajonear. Igual es otro mito que hay, esa cuestión de que el arte hay que sentirlo y no hay que entenderlo. Y esas son mentiras. La parte de la sensibilidad es un pedacito chiquito que hay al final de una escala de calidad. A partir de ahí empieza el gusto. El gusto no empieza apenas mirás porque se puede opinar. No el dibujo, la cuestión artística en general es mucho más serio de lo que el común de la gente por ahí a veces piensa. Ni es algo mágico que te sale porque sos un medium conectado con las musas, ni tampoco es una cuestión 100% técnica, hay un poco de las dos cosas, pero para llegar a tener un nivel aceptable hay que estudiar mucho y hay que trabajar mucho. Sí, la técnica a veces ni siquiera es importante, hay la técnica en sí, digamos. Hay dibujantes que son aparentemente muy descuidados en su forma de trabajar y que sin embargo son excelentes. Con 4 líneas, ves esas 4 líneas y entendés todo lo que el tipo sabe para llegar a hacer lo que hizo en 4 líneas. Y a veces ves tipos que hacen 4 líneas y que no saben nada. Pero creen que lo que hacen se parece a lo que hizo el tipo que sabía. El conocimiento, el entrenamiento y el trabajo está en saber distinguir una cosa de la otra.
Y acá pruebo un par de cosas, tomando, como te decía, cosas del viejo Breccia en un robo descarado. No conozco ningún caso de un dibujante que en algún momento de su vida, cuando está tratando de decidir si es bueno o malo, si vale la pena lo que hace o no, qué sé yo, no se empieza a hacer preguntas con respecto al estilo. En la primer Comic Con, cuando vino Ariel Olivetti, dijo algo que me pareció genial. El tipo decía que el estilo es la forma profesional de encubrir las propias falencias. Y por otro lado, el viejo Breccia decía que él también se había preocupado mucho por el estilo, hasta que descubrió que el estilo era una forma de firmar los dibujos nada más, de ponerles una impronta para poder decir son míos, y que ahí le dejó de interesar. Y bueno, vos ves la obra de él y de un año para otro cambia totalmente, tiene una libertad en la forma de trabajar que bueno, que hasta el día de hoy, con computadoras, con editores, con Photoshop, con todo lo que vos quieras, el tipo con esto, con el pincelito y la pluma, te sigue dejando chiquitito. Y él murió en el 94 y En las historietas, un personaje existe y se desplaza mientras el dibujante lo permite. Igual que nosotros, jamás se escapa de su mundo. Está encerrado para siempre en los cuadritos que atestiguan su creación. A su modo está preso en manos de un Dios injusto. Su mundo, como cualquier otro, es demasiado grande para que él viva solo una vida, cuando podría vivir todas. No tenés ni idea de cuántos dibujos hiciste en la vida. no, ni la más pálida, porque a mí me agarra cada tanto, quemo todo. Probablemente si fuera alguien diría, bueno, se lo dejo a mi nieto para que lucren con esto. Bueno, no, pero ponele, qué sé yo, puede tener valor para tu hijo algún día. No sé, tengo confianza en que no voy a morir mañana, digo, va a tener ocasión de verme dibujar a mí como lo vi dibujar yo a mi viejo, y de si quiere quedarse con algo, manotearlo, que fue algo que yo con mi viejo no hice, porque de él también creo que se ha perdido prácticamente todo lo que ha hecho. ¿Vivís del dibujo o tenés que hacer otras cosas? No, siempre hice otras cosas. He sido mucamo, he sido empleado de fábrica, he sido empleado de videoclub, he vendido tarjetas de crédito. No sé, decime algo y yo lo hice. Para trabajar de esto, cuando uno está en el interior, por ahí depende de enganchar algún proyecto que generalmente viene de afuera, mucho proyecto tercerizado, que no tiene que ver puntualmente con el ser dibujante en sí, sino con el poder dibujar a fines prácticos. Te dicen lo que quieren y vos podés llevarlo a cabo, no pasa de ahí. Pero llegar a ser dibujante es algo muy, muy trabajoso. Y cuando uno no tiene por ahí un nicho donde insertarse, porque salir a pelearla afuera es muy difícil, y si no tratás de nivelarte para arriba no encontrás un nicho y te quedás en lo que estás, y es muy difícil decir, bueno, me voy a cargar con una enorme dosis de autocrítica para tratar de mejorar a cambio de no sé qué, solo del gusto de querer hacerlo y de ver si me puedo generar o se me puede dar la oportunidad de hacer algo con esto. ¿Y te gusta escribir, Franco? Sí, son las únicas dos cosas para las que sirvo. ¿Sí? No tengo otra habilidad. Dibujar y escribir. Dibujar y escribir. Ahora estaba trabajando, bueno, casualmente estoy trabajando con una editorial en Buenos Aires que están haciendo un proyecto hermoso que es la editorial Pelos de Punta. Ellos están sacando una serie de novelas y una serie de 13 antologías con 13 autores exclusivamente dedicados a la ficción de terror argentina contemporánea. En la tercera antología estoy yo participo con un relato. Y en otra futura que están haciendo, están trabajando al revés. Están llamando ilustradores
les dicen hagan una ilustración, nosotros se las pasamos a un escritor y el escritor escribe en función de esa imagen lo que a él esa imagen le sugiere. Esa es la imagen en base a la cual el que sea el escritor va a tener que escribir el cuento. Como es terror argentino, bueno, mandé un par de gauchos frente a un bicho raro y otros bichos que vienen de atrás y quedó registrado en una foto y ahora este tipo tiene la foto y bueno. A partir de ese dibujo él tiene que contar la Él historia. tiene que contar la historia. Para contar una historia vos ya tenés técnicas preestablecidas. ¿Las tenés internalizadas? ¿Te salen solas? ¿Cómo son esas? No, esas eso vos sabes que es una cuestión que nunca me la planteé porque no es que la historia me viene armada. Surge espontáneamente, eso no te lo puedo explicar. Cuando no surge ni a latigazos, pero cuando surge, fluye. Puede ser buena, puede ser mala, puedo no saber si es buena o mala. Es más, no estoy seguro de que alguna vez haya surgido alguna buena, pero lo importante es que sigan surgiendo. La originalidad no es un requisito, me parece. No estás obligado a ser original, estás obligado a ser bueno. Vos podés escribir una historia que ya se haya hecho y hacerla de otra forma y que eso la convierta en algo destacable. Todas las historias cambian según el punto de vista de quien las cuenta. Es elegir el punto de vista más interesante para contar esa historia en particular. Es una cuestión de criterio que surge de la información, del trabajo y de la autocrítica. Creo que a la mayoría de la gente les pasa que se pasan la vida contando la misma historia. Y si uno asume eso, ya sabe de antemano que las piezas van a calzar. Entonces te dejas llevar con esa confianza de que en algún punto vas a encontrar la conexión del principio con el medio, con el final y lo único que tienes que hacer es reforzar ese lazo. Pero va a surgir porque en definitiva no tiene gran misterio, es siempre la misma historia. ¿Y vos siempre estás con la misma historia? Me imagino que sí, no podría decirte cuál es todavía. Ahora no tengo dudas. De a rato somos los personajes de una historieta ajena, pero en el espacio que queda entre las viñetas sabemos que existen mundos inexplorados y que todas las historias que nos faltan están ahí, en ese intersticio al que los otros no le prestan atención. Ya fue dicho, los dibujos siempre dejan ver cosas que el mismo dibujante nunca advirtió. ¿Qué fue qué pasó con tu viejo y el dibujo? A medida que se hacía más grande lo fue abandonando, lo fue dejando de lado, lo agarró muy esporádicamente y creo que hoy por hoy ya prácticamente no dibuja, ya no escribe, ¿no? ¿Y vos te imaginas también así al final? Espero que no. Lo malo que tienen este tipo de trabajos es que es difícil hacerse un lugar de estabilidad, eso es lo más complicado que tienen. Lo bueno que tienen es que nadie te puede obligar a jubilarte y siempre te va a gustar lo que estás haciendo. Hola. Ahora lo entiendo. El mundo real es una ficción que todavía no entendimos.